institucional, también el resultado acumulado, el resultado del periodo, ahora esta cuenta de adopción por primera vez y ajuste. ¿Y qué es lo que hace cambiar el estado de cambio? Bueno, estos ajustes, que son políticas contables, corrección de errores, ajustes por deterioro y ajustes por reevaluaciones y donaciones de bienes. Entonces, el objeto de presentación de este estado financiero es identificar aquellas partidas que han tenido detrimento o han tenido mejoras, ¿no es cierto? Han tenido un aumento patrimonial. Como yo les señalaba, en la fecha de la implementación del NISP para el sector público, en este año 2001, dada la metodología de reconocimiento de activo y de pasivo y de la valoración que tiene posteriormente aquellos elementos, ustedes van a tener que hacer ajustes durante el año, ¿no es cierto?, a ciertas partidas, como por ejemplo los bienes de uso depreciable, y también como aquellas partidas como el leasing, va a tener que hacer ajustes. Y estos ajustes, en términos generales, se dice que genera un aumento patrimonial importante en la fecha de la convergencia. Pero esto es porque tenemos una normativa actualizada con estándares internacionales que permite recoger información de mercado e incorporarlo a el estado financiero. Lo que la normativa anterior no permitía. Entonces, claramente que de aquí en adelante, cada vez vamos a tener que replicar estas políticas y si están bien determinadas, probablemente en el futuro vamos a tener que cambiar algunas políticas que aquellos elementos del estado financiero no representan lo que son. Por lo tanto, como que ahí estoy obligado a revisar mi política inicial para pues cambiar. Recuerden que estas son mediciones. Las mediciones son información de mercado y en los tiempos actuales esa información podría estar decaída, deprimida, deteriorada con respecto a la valoración de activos. Y esto podría afectar nuestro estado financiero a la fecha de la convergencia. Podría afectarlo, pero como en este caso las corporaciones, ¿no es cierto?, es un caso único, porque forma parte del sector público. Entonces, donde están ubicados territorialmente, generalmente están en una buena ubicación, en donde la ciudad ha ido construyéndose en el entorno, y eso significa que le permite generar plusvalía. Tanto así como en el ejemplo que yo le había señalado, que puede que en algún momento tomen decisiones de traslado, ¿no es cierto?, de ubicación física, dado que el territorio vale más de lo que está, ¿no es cierto?, considerado. Entonces, es posible. El objeto de este estado, entonces, de cambios en el patrimonio neto, es revelar la información que modifica el patrimonio de la entidad en un periodo determinado y que no está incluida en el estado de resultados y que corresponde a cada una de las cuentas o partidas de ingresos y gastos del periodo, del resultado del periodo, los efectos de cambio en la normativa contable y en las correcciones de errores, el saldo de los resultados acumulados al principio del patrimonio y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el periodo. Entonces, recuerde, un cambio en una política contable se ajusta en una cuenta patrimonial.
un error se ajusta en una cuenta patrimonial, ambos en los saldos iniciales en el periodo en que sufre el cambio de la política o donde se encuentra el error. Un cambio de una estimación contable, eso tiene efecto en resultado. Entonces, independiente de la fecha de la convergencia, si estoy ahora en la fecha de la convergencia, todos los efectos de activos y pasivos tendrán efecto en patrimonio. Esto no altera el resultado del periodo 2021. La convergencia no altera el resultado del 2021. ¿Por qué? Porque todos los cambios, todos los ajustes se van a hacer con efecto a una cuenta que se llama adopción por primera vez. Y esa cuenta es una cuenta de patrimonio. Las consideraciones para la preparación del estado de cambio en el patrimonio neto se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo después del cierre del ejercicio y está compuesto por los aumentos o disminuciones contabilizadas directamente en las cuentas de patrimonio más el resultado del ejercicio y se registra en variaciones patrimoniales por cambio de políticas contables, por ajustes, por corrección de errores y otras situaciones que disminuyan o aumenten el patrimonio. El error puede ser a favor o en contra del patrimonio y las políticas contables también pueden ser a favor o en contra del patrimonio. Entonces hay que tener eso, podría ser. Entonces yo me voy para responder estas me voy entonces a estas 5 preguntas en la página 155 a la 172 y respondo esto. Ya. Entonces, vamos respondiendo estas preguntas. Entonces, estamos con la 1, ¿verdadero o falso? La 1, verdadera, 161. 161. Sí, Ya. voy a decir. 2. Verdadera, Verdadera. 165, 4. 4. Número 4. Número 4. Sí. Ya. La 3. Falsa. Falsa, 169, número 1. Ya. Permiso. A las 3:30. Pero por eso yo no sé si Y vamos en la 4. Verdadera. Verdadera, 171, 1. La 5. Verdadera. Verdadera, 171. 171, 5. Ya. Ahí estamos. Ya, ok. Vamos bien. Bueno, aquí tenemos los modelos, ¿no es cierto?, de la resolución 3, los modelos de presentación del balance general. Ahí se ve, ¿no es cierto?, donde tenemos los activos corrientes, los bienes financieros, los recursos disponibles, bienes financieros, otros activos corrientes, existencia. También tenemos activos no corrientes, los bienes financieros, inversiones financieras, los préstamos, deudores varios, deterioro acumulado de bienes financieros. Vean eso, los 149, ¿no es cierto? Aquí. Y inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y deterioro acumulado de este activo, en caso que tuviera. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, al ver este plan de cuentas, que las municipalidades
tienen, ¿no es cierto?, autorización para hacer inversiones en asociadas, en otras entidades. Y usted tiene una cuenta de activo que tiene que reconocer, ¿no es cierto?, su valor de acuerdo al método de adquisición o el método de la participación, y después hace la medición para detectar si tiene deterioro. Entonces, por eso yo les digo a veces que las municipalidades, cuando se conoce bien el alcance que tiene una corporación municipal frente a entidades ajenas a la actividad municipal, sin embargo puede comprar acciones y puede tener participación y puede tener dividendos producto de esa inversión. Entonces, todas esas situaciones se dan. Y yo soy de la idea de que, aunque sea del Estado, el Estado debe producir tanto o más que el mundo privado en cuanto a prestación de servicios de calidad y el uso de los recursos con eficiencia y con criterios de ahorro importante. Y por supuesto, con mejoramiento continuo, no solo de temas como, ¿no es cierto?, medioambientales, sino que también en temas de infraestructura, que es lo que tal vez lo que uno más percibe, porque la gente al salir a la calle transita, va al banco, va a la municipalidad, va a la Tesorería General de la República, hace trámite, va de compra, etcétera. Bueno, transita, el peatón transita, y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una cantidad de bienes desatendidos, y al tiro uno todavía no comienza la jornada y ya se empieza a acordar de su alcaldía. Pues aquí la losa está suelta, pues aquí el banco no me puedo sentar porque está roto, la basura, los cajones de la basura los quemaron y ahí están hace como 3 meses, nadie los ha repuesto, y comienza, al final uno llega a la casa enojado con su municipalidad. Y uno, con cosas tan pequeñas como esa, ya le cambió el ánimo. Entonces es importante que todas estas pequeñas cosas se vayan mejorando en cuanto a preocupación. Tienes que venir antes los dos, hijo. ¿Antes los dos? Eso se me olvidó, yo como andaba apurado porque llegué antes en la mañana, sí, porque estaba leyendo una pregunta. Ya, entonces, los micrófonos. Ve abajo, el chiquillo está en la puerta. Don Arnoldo, por favor, silencia el micrófono. Y entonces los bienes de uso tenemos... Gracias. Entonces los bienes de uso tenemos, por ejemplo, los terrenos, edificaciones, infraestructura. En el caso de los terrenos, ¿no es cierto?, podría ocurrir que en nuestra municipalidad tuviera terrenos sin uso. Podría, y tampoco sin uso, y sin que lo use nadie. Podría ser que yo en mi establecimiento educacional, podría que no estar ocupando todas las salas de clase. Podría. Y bueno, ese podría, ¿no es cierto?, quiere decir que tengo que tomar una decisión con respecto al uso para la generación de flujo. Y así entonces voy cumpliendo con la normativa. Un bien de uso es aquel que genera flujo y es probable que este llegue a la entidad. ¿Te fijas? O esos sucesos pasados en el cual yo tengo control. Si yo cumplo esa definición, yo tengo que hacer que cumpla la definición. Entonces, no sé si les conté, pero por ejemplo, en el colegio donde estaban los hijos míos, cuando estaban, porque ya salieron del colegio. Entonces, yo me acuerdo que llegué ahí, yo era un cabrón joven, saliendo, yo fui padre muy temprano, entonces ya tenía hijos a los 20 años, entonces cuando empezamos a ir al colegio, a las reuniones, yo me daba cuenta de que se pedía plata, y por una cuestión que se llamaba... Tenía una sigla, pero la idea era hacer un fondo común por si un papá fallecía, y entonces con este fondo pagar
¿no es cierto?, transitoriamente el colegio hasta que el niño egrese. Y ese fondo era infinito, porque cada vez que, todos los años, había que pagar una cuota con respecto a ese fondo. Entonces yo, con una mirada económica, llegué a ser presidente del centro fui presidente de colegio, y después en el directorio de colegio yo le hice ver que esa política que venía por año era mala en los tiempos actuales, ya no sirve eso. Y me preguntaban por qué. Yo les explicaba que estas cosas, para este tipo de cosas, uno siempre tiene que ponerse en escenarios positivos y negativos. Y el escenario positivo es que todos estén vivos y vivan por largos años y tengan empleo por largos años. Ese es lo óptimo. Y lo pesimista era ojo, que lo dije casi 30 años atrás, lo dije, oye, si ocurre una epidemia, ponte tú una enfermedad en que las personas comiencen a fallecer por enfermedades. Y bueno, hoy día yo creo que toda esa gente se debe acordar al final cambiamos la política y licitamos seguro. En ese tiempo era muy raro que un colegio licitara el seguro para cubrir cuando los padres fallecen este compromiso económico con el colegio, porque si el colegio vive de los ingresos de los pagos mensuales que tienen los alumnos. Entonces, si fallecían varios, el centro de padres, como tenía patrimonio, tenía una parcela. Y yo le dije, mira, si tú el día de mañana mueren 10 papás en un año, no tenemos cómo pagarle a los niños. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Es que esos niños nos van a demandar. ¿Por qué? Porque hay una política de cobro en que todos los padres pagan un adicional para cubrir esto. Claro, pero la plata tú la tienes en la cuenta corriente o la tienes en instrumentos financieros, pero eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es pagar una prima. Y tú te desligas de la cuestión. Y eso yo me acuerdo porque me tocó en una reunión dirimir, digamos, hacer un juicio sobre dos personas que están en esa situación. Un niño y una niñita que estaban en situaciones en que sus sostenedores habían fallecido, por lo tanto no podían pagar la cuota, y sin embargo ya estaban en la básica, le faltaba varios años más para egresar de cuarto medio. Y entonces ahí se resiente todo lo ahorrado. No hay plata que... Entonces, bueno, ya sabemos que el tema de la plata era un tema, pero el otro tema era que se involucró que el papá de uno de los alumnos no tenía buena conducta de pago mensual y se le fue por ahí, la cosa se fue enredando. Entonces yo dije, no, pues nosotros no estamos para hacer juicios sobre las conductas de los padres. Lo que usted está haciendo, usted ofreció un modelo en que pase lo que pase, ahí no dice, pero es que el papá o el sostenedor tiene que tener buena conducta o haber tenido buena conducta. No, entonces, y eso fue que generó un ruido al centro de padres y al final terminamos, oye, para evitar que nosotros nos reunamos para este tema, nosotros no estamos para resolver estos temas porque no nos compete. Debe ser una institución ajena, donde no conozca la historia de los sostenedores. Simplemente fallece alguien, el seguro se aplica y el seguro le paga al colegio el resto de los años a la entidad y nosotros pagamos la prima. Y así fue, y después se fue masificando en ese modelo, y yo estoy casi seguro de que todos los colegios hacen eso. Entonces, todos los colegios pagados. Los colegios no pagados no tienen esa política. Pase lo que pase con los padres en un colegio no pagado, van a seguir estudiando. Entonces, pero acá era ahí. Entonces, uno ve que siempre el mercado ofrece soluciones. Solo tenemos que conocer. Entonces, volvemos nuevamente, tenemos que tener conocimiento. Por ejemplo, bomberos hace kermés, los colegios hacen kermés.
¿Y qué es lo que sucede? Sucede que ahí también hay una actividad económica y se sabe que si usted tiene una kermés, va al Servicio de Impuesto Interno, hace una estimación de venta, el mismo, hay un documento especial donde se hace una estimación y usted paga un impuesto en carácter de único. Y así se evita, ¿no es cierto?, ser multado por un fiscalizador de impuestos internos, el que ve una actividad económica que está afecta a IVA y a primera categoría. Pero también el Servicio de Impuestos Internos le da facilidades, la oportunidad de hacer un cálculo, una estimación y pagar un impuesto en carácter de único. Entonces, eso es muy antiguo, pero muchos colegios cometen ese error y pagan multa. Y todavía creo yo que es así. Entonces, eso es interesante, que a través del conocimiento, porque las cosas está hacer bien los temas y no arriesgar. Entonces, si yo tengo terrenos que están sin utilizar y está bajo control de la municipalidad, bueno, yo tengo que buscar que alguien genere un flujo. Y lo mismo pasa con las edificaciones. Si yo tengo el edificio, me queda grande, bueno, arriendo la otra parte, arriendo y me genera flujo. Pero es que así es la técnica financiera, los recursos son escasos y si yo tengo mucho activo, entonces lo lógico es que lo arriende a terceros para generar dinero. Los bienes de uso, entonces, dentro de este balance tenemos infraestructura pública, ahí también hay un tema que ustedes van a empezar a reconocer, infraestructura pública que antes no estaba en la normativa, 6820 del 2005, hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero sí, a contar del 1 de enero de 2021, tienen que incorporar esta infraestructura pública, tasarla e ingresarla al valor tasado, al balance y con efecto en la cuenta de adopción por primera vez. Los bienes de uso en leasing, también ahí tenemos leasing, vimos que aquí hicimos, ¿no es cierto?, un reconocimiento al monto menor entre su valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Hicimos un cálculo, hicimos la tabla de amortización y después hicimos los registros contables. Bueno, ahí no hay ninguna novedad, tienen que hacer el ajuste a la fecha de la convergencia. Yo no he leído, ¿no es cierto?, en la resolución 3 las excepciones a la convergencia. Entonces, el leasing sí es un tema que ustedes tienen que ajustar. Lo más probable es que van a revertir todo lo que es leasing, bienes de uso en leasing, y van a tener que calcular de acuerdo al método, ¿no es cierto?, de cálculo en la resolución 3. Entonces, el método es al menor entre su valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo, reconociendo un activo y un pasivo, luego una provisión de intereses contra intereses por pagar, y ahí estamos. Después pagamos la primera cuota, rebajamos pasivo, y después ajustamos contra el resultado de la provisión de los intereses. Y estamos. Los bienes concesionados, también ahí tenemos, ¿no es cierto?, un tema que también son activos, que se concesiona, y entonces esto genera un contrato, y ese contrato hay que activarlo, reconociendo, ¿no es cierto?, un activo y un pasivo. Los bienes en uso, en curso, bueno, ahí tenemos un tema, y otros bienes de uso. Luego tenemos la depreciación acumulada de los bienes de uso, y así sucesivamente. Y acá tenemos la continuidad, tenemos los activos intangibles, ¿no? Bueno, tenemos deterioro acumulado de los bienes de uso. Se fija que ahí sí en el plan tenemos la depreciación primero y después tenemos el deterioro acumulado de bienes de uso. Eso está bien. Sin embargo, en el plan de cuenta tenemos la 148, el código 148 como deterioro, ¿no es cierto?, y deterioro acumulado, y la 149 tenemos la depreciación acumulada. Bueno, los activos intangibles, ¿no es cierto?, ahí tenemos activo intangible adquirido o viene intangible construido o generado internamente.
lo generado internamente, ahí tenemos plazo, ¿no es cierto?, 22, 23, para terminar de hacer la convergencia. Y bueno, en los activos intangibles tenemos también amortización acumulada y deterioro acumulado de los activos intangibles. Recuerden, deterioro acumulado, ¿no es cierto?, es cuando el valor libre del activo está más alto que su valor razonable. En cuanto a las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, tenemos también una partida que ustedes incorporan en esta nueva estructura de plan contable, donde tenemos propiedades de inversión, tenemos los terrenos de inversión y propiedades de inversión en leasing y terrenos de inversión en leasing. Ya sabemos que el leasing que ustedes tienen es el financiero, dado que el operativo lo tratan como siempre, digamos, es decir, directamente se va a gasto el pago. Y así, entonces, recuerden acá, ¿no es cierto?, que este tema de los bienes de uso o propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto?, tenemos para determinar el costo al inicio de un activo. Un bien de uso, por ejemplo, depreciable. Recuerde eso de que en la página 51 tenemos el 49, ¿no es cierto? Tenemos la valoración inicial en la página 51. Y en los párrafos, en el párrafo 15, en la letra A, B y C, tenemos, ¿no es cierto?, todos los elementos que forman parte del costo al inicio de un bien de uso depreciable. Y será entonces el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Entonces, tenemos incluidos los aranceles de importación, tenemos incluidos los impuestos indirectos no recuperables. Y, por ejemplo, si el ejercicio le dice, usted determine el costo inicial del activo, en la cual el precio de adquisición, el IVA, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, cada municipalidad puede que sea contribuyente de IVA, que esté desarrollando actividades del artículo 20 de la ley de la renta, y también aquella sea una actividad afecta de acuerdo al DL 825, la ley del IVA. Si es así, entonces es un contribuyente de IVA. Sí, es correcto. Entonces, pero el IVA está relacionado con la actividad principal. Si yo compro una camioneta, ¿no es cierto?, eso yo no compro y vendo camionetas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una correlación. Entonces, en el ejercicio que ustedes van a calcular el valor inicial de un bien de uso depreciable, el IVA, ¿no es cierto? La hipótesis es que ustedes no son contribuyentes de IVA, por lo tanto, será parte del costo al inicio de un bien de uso depreciable. Bueno, acá tenemos los pasivos, ¿no es cierto? Pasivos corrientes. Tenemos la deuda corriente, tenemos deuda pública, otras deudas, y dentro de las otras deudas tenemos las cuentas por pagar con contraprestación, cuentas por cobrar, contraprestación, provisiones, obligaciones de beneficio a los empleados. Esa es una cuenta importante que hay que estudiarlo, sobre todo la gente que trabaja en el recurso humano, porque estos cálculos son complejos. Esta es una de las variables que tienen más plazo para hacer convergencia, dado que no está muy bien diseñada, ¿no es cierto?, la determinación de los beneficios a los empleados. Bueno, yo les digo que en el mercado, por ejemplo, en Buenos Aires hay un curso, también entiendo que en Chile existe ese curso, que lo dicta, me parece que es Deloitte, donde se estudia metodológicamente
en determinar el beneficio de los empleados a través de una ecuación actuarial, donde me permite, ¿no es cierto?, ingresar datos de los beneficios y desbeneficios de los trabajadores en la medida que se incorporan al trabajo del sector público y avanzando con sus antigüedades y con los beneficios adquiridos. Entonces, esa fórmula, esa ecuación actuarial les permite traer a valor presente el flujo, y eso es lo que se registra, tanto puede ser como un pasivo como un activo, ¿ya? Y el efecto con efecto en resultado. Pero por eso es interesante conocer, estudiar esa ecuación, porque le puede generar, ¿no es cierto?, un mayor conocimiento y ser necesario. Podría ser consultado por otras municipalidades. Entonces tenemos ahí pasivos por leasing y pasivos por concesiones y otros pasivos. Luego en el pasivo no corriente, bueno, ahí ya teníamos un pasivo de largo plazo, donde está la deuda pública, aquí está ¿no es cierto?, la separamos en corto y largo plazo, y después otras deudas que son provisiones, obligaciones por beneficio de los empleados, también se separa en corto y largo plazo, y pasivos por leasing y concesiones que también se separan en corto y largo plazo. Y el patrimonio, que está acá, ¿no es cierto?, al final tenemos el patrimonio institucional, el resultado acumulado, ¿no es cierto?, que refleja el resultado de periodos anteriores y resultados del ejercicio, y ahí ven ustedes el interés minoritario. Y se deben estar preguntando, ¿por qué? ¿Qué hace aquí el interés minoritario? Bueno, la verdad es que siempre que ustedes tengan participación en otras entidades y reconozcan, ¿no es cierto?, a través del método de la participación, entonces se genera la cuenta, ¿no es cierto?, patrimonial intereses minoritarios, que sería aquella parte en la cual ustedes no tienen el control. Bueno, entonces, así es como vamos, ¿no es cierto?, avanzando. Examinando el balance general, los usuarios pueden responder a preguntas tales como: ¿de qué clase de recursos dispone la entidad para llevar a cabo su operación? ¿Cómo está la situación financiera del servicio comparada con otros similares? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? ¿Podrá la entidad cumplir con sus obligaciones en el corto plazo? ¿Qué proporción de los activos está siendo financiados por el Estado? Bueno, la verdad es que el Estado financiero entrega, ¿no es cierto?, las conclusiones a las cuales uno llega producto del estudio del Estado financiero. Uno puede responder todas estas preguntas y mucho más. Entonces, acá tenemos el estado de resultado, ¿cierto? El estado de resultado. Y como ven ahí tenemos el comparado. Como yo les digo, esto debería estar en su situación particular en blanco, y el 2021 será el que va a tener valores, y después el 21 con el 22 va a poder ahí hacer comparaciones. Aquí hay un desafío, porque nosotros conocemos indicadores financieros que se le aplican a las entidades del mundo privado. Bueno, el sector municipal también tenemos que estandarizar los indicadores, los índices financieros, ¿ya? Y eso va a generar también un entrenamiento y capacitación para poder después tomar estos datos, ¿no es cierto?, hacer un vaciado a la ecuación y entonces obtener tendencias. Tenemos indicadores que son comparables con un periodo a otro, y medir, ¿no es cierto?, la eficiencia de uso de los activos y la liquidez de la entidad, la capacidad de pago, el periodo de cobro, el rendimiento de los activos, el rendimiento del patrimonio,
y, ¿no es cierto?, como dicen por ahí, ver si somos eficientes en el manejo de los recursos, tanto generados por la propia corporación, como los recursos obtenidos a través del presupuesto de la nación. Entonces, por un lado, yo me manejo, que sería la prestación de servicio y la gestión en la generación de flujo, y por otro lado, la responsabilidad de obtener recursos que provienen del Estado destinados, ¿no es cierto?, a ciertas áreas en las cuales yo tengo que manejar, ¿no es cierto?, su eficiencia en la distribución del dinero. Entonces, si hay proyectos que tengo que financiar a través del presupuesto de la nación, bueno, mi obligación es que se cumpla, ¿no es cierto?, el financiamiento y después la realización en su totalidad del proyecto. ¿Vale? Entonces, en las cuentas de ingresos tenemos ingresos operacionales, ¿no es cierto? Tenemos transferencias recibidas, ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicio, rentas de la propiedad, venta neta de bienes, por ejemplo, un bien de uso, una propiedad de inversión, activos intangibles, activos biológicos. Son ingresos, y si tienen ingresos, tienen costo de venta. Entonces, ingresos financieros, también por concepto de la participación en instrumentos de patrimonio. Participación en instrumentos de patrimonio son, por ejemplo, las acciones, ¿vale? Las acciones que se transan en la bolsa y que me generan, por ejemplo, dividendos, que es el caso que vimos, ¿se acuerdan? El caso de la Municipalidad de Providencia, que en su estado financiero tiene acciones de Río Maipo, y Río Maipo reparte dividendos. Bueno, entre otras, la municipalidad también tiene acciones y los dividendos son bien recibidos porque son dineros que se pueden gastar en ¿no es cierto?, las actividades propias de la municipalidad. Bueno, tenemos participación también en el resultado de asociada o negocios conjuntos. Asociada significa que yo no tengo, ¿no es cierto?, el control, simplemente tengo un 30, un 40%, menos de 50%, y cuando estamos hablando de negocio conjunto significa que tenemos 50 y 50% en la propiedad de aquella empresa. Entonces, esa participación, ¿no es cierto?, menos del 50 y 50 y 50, eso me genera un ajuste contable a la cuenta, ¿no es cierto?, de empresas relacionadas. Bueno, los negocios conjuntos es un joint venture donde es un documento donde se comprometen ambos, A y B, a desarrollar un negocio conjunto, y por supuesto si hay utilidades se reparten en los mismos términos 50 y 50, y por supuesto si hay pérdida, bueno, cada uno asume la pérdida en la misma proporción. Luego tenemos los intereses, ¿no es cierto?, que se puedan obtener por inversiones, ¿no es cierto?, en instrumentos financieros. Venta o rescate de bienes financieros también puede ser reversión del deterioro. Y ahí, ¿no es cierto?, yo les había señalado que la reversión del deterioro de una cuenta de resultados, en este caso resultado ganancia, y se produce cuando tenemos deterioro. Y cuando tenemos deterioro en el periodo 1, periodo 2, periodo 3 y así sucesivamente, pero llega un periodo en que el activo se recupera. Y yo les dije que el activo se recupera hasta el valor libre del activo sin deterioro. Entonces, hasta el valor libre del activo sin deterioro. Entonces, ¿qué hacíamos? Eliminamos el deterioro acumulado, agregamos la porción que falta para llegar al monto de la depreciación acumulada de un activo sin deterioro. Entonces, el resto es una cuenta de reversión de deterioro y es una cuenta de resultados y tiene un saldo acreedor. Luego tenemos otros ingresos que son las multas y otros. Fíjense ustedes que yo insisto en esta cuestión, que ahí podría haber un buen software municipal.
por ejemplo, los medios de pago por tecnologizadamente. Eso existe, pero no en todas las municipalidades. Entonces, una multa, por ejemplo, ya me llegó una multa porque estacioné mal, yo quería ir a ver a mi polola, voy y vuelvo y puedo estar estacionado un ratito nomás y pasa un motorista donde me saca la foto y estamos. Y se fue el cobro. Y bueno, y me llegó, todavía me llega por correo, el cartero me la envía, pero puede que no llegue eso. Entonces, puede que no llegue el documento. Primero que todo, la municipalidad va a tener que incurrir en hacer un papel, colocarle el timbre, la firma, después poner un sobre y mandarlo a Correo Chile y me llega por Correo Chile. Y puede que ese papel no llegue, gasto para la municipalidad. Y no solo gasto para la municipalidad, sino que la persona, el contribuyente que fue multado, no conoce la situación. Entonces, ojo, así como impuestos internos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la circular, logró que a través de la circular, ¿no es cierto?, el contribuyente se registre para poder notificar. Y ahora la notificación ya no es por papel, sino que virtual. Entonces, las municipalidades yo creo que también podrían hacer algo así para facilitar el medio de pago. Y si me pasan una multa, en mi correo me va a llegar al instante, en el momento en que el tipo me saca la multa, le manda el reporte a la municipalidad y en ese acto el software debería también ir a mi correo, que están vinculados con esa patente, Independiente de quién estaba manejando, no importa, porque la ley dice que el que paga aquí es el nombre que registra este automóvil. Entonces, hace más expedito el cobro. Y probablemente, si usted le coloca pague ahora y no vaya después, pague ahora, tiene un descuento importante, y no espere el día y la hora y el lugar para presentarse frente a un juez que ni siquiera lo mira, simplemente le pasa el parte. Entonces, esas son cosas arcaicas que ya dejaron de ser, no se justifican en los tiempos actuales. Mire, a veces duele más que el juez no te mire que el monto que tienes que pagar. Porque la arrogancia entre dos seres humanos no tiene explicación en estos tiempos actuales. Uno, a lo menos tiene que hacer el esfuerzo de mirar a los ojos a las personas, a lo menos hacer un esfuerzo. Esos son signos de educación y también de humildad. Entonces, es importante que aquellos pequeños gestos de un buen vivir, aun cuando yo sea multado, no soy un delincuente, tampoco soy inferior a otro, tampoco somos iguales, no somos iguales, pero el respeto es lo mínimo que uno espera. Entonces, bueno, ya, me evito todo ese problema, entonces paga por internet con descuento. Y listo, se acaba el problema. Usted recibe la plata, usted contabiliza, da de baja la cuenta por cobrar, con la rebaja autorizada por ley y estamos. Y yo me quedo tranquilo, no tuve que ir al lugar, porque mi polola rara vez la voy a ver o la voy a dejar. Por lo tanto, ya, yo sé que ya no puedo estacionar ahí, buscaré otro lugar. Pero hay mucho por hacer, mucho por mejorar. Y estas cosas sirven para justamente hacer las mejoras. Bueno, acá estamos, ¿no es cierto? Los gastos personales, ¿no es cierto? De planta, a contrata, a honorario. Bueno, sigamos. Depreciación y amortización, depreciación de bienes de uso, amortizaciones de activos intangibles. Después tenemos las bajas de bienes, el deterioro, ahí nuevamente aparece el deterioro es una cuenta de resultados, pérdida con saldo deudor. Luego tenemos los gastos financieros, los intereses, deterioro de bienes financieros y otros. Bueno, después variaciones del valor razonable en activos financieros. Eso es, ¿no es cierto? Ahí tenemos una cuenta nueva, variación del valor razonable de los activos financieros y operaciones de cambio, que serían el tipo de cambio, ¿no es cierto? El tipo de cambio y resultado del ejercicio, finalmente intereses minoritarios.
Después, ¿no es cierto?, seguimos con el flujo efectivo. Este otro modelo, el flujo efectivo, bueno, ya dijimos que esto era tres actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Así que bueno, la idea es dejar todas aquellas actividades con sus flujos efectivos que generaron en un periodo determinado. Y el método que se utiliza, ojo, el método es el método directo, ¿vale? Después esto sí que lo habíamos visto en estado de situación presupuestaria. Aquí está el modelo del capital, ¿no es cierto?, patrimonio neto. Y aquí está lo que habíamos dicho, siempre comparado. Ya sabemos que esto probablemente está en blanco, no son comparables. Cambios de políticas contables, cambios, ajustes por errores y otros aumentos. Y después también estos cambios de políticas contables y errores pueden ser positivos o negativos, y otras disminuciones, otros aumentos. Y estamos, ¿se fijan? También podría ocurrir que el estado de cambio, este modelito, puede ser que el 2002 o el 2000 actual esté arriba y el periodo anterior esté abajo. Va a depender de la capacidad de información que traiga el estado de cambio, y entonces puede ser que tengamos que presentarlo de manera vertical y no de manera horizontal. Bueno, entonces, relación funcional de los estados financieros. Los resultados del proceso contable con información en forma integral mediante los 5 estados financieros exigidos por la NISP, siendo necesariamente complementarios entre sí. Digamos nuestro estado financiero, estado de situación presupuestaria. Bueno, acá, entonces, como ya estamos en este tema, yo quiero ahora, les voy a presentar, ¿no es cierto?, les voy a presentar los formatos que ustedes deben tener, ¿no es cierto? Y me dicen, esto está en la página de la... ¿Se ve planilla Excel? Sí, se ve. ¿Ve? Ya. Sí. Muchas gracias. Entonces, esto Excel es lo mismo que estábamos viendo, pero que está en la resolución 3. Es lo mismo, pero acá está en Excel. Entonces ustedes, esto está en la página de la Contraloría, en un instructivo, ¿no es cierto?, en un nuevo instructivo que tiene fecha de agosto. Agosto del 2021. El instructivo es el oficio 129.737, de fecha 13 de agosto del 2021. Y en ese PDF está este archivo al final, donde usted puede bajar esto. Entonces es lo mismo, ¿se fija? Y aquí usted va a trabajar en una ¿vale? De acuerdo al modelo presentado por la Contraloría General de la República. Y acá tenemos el estado de resultado que estábamos recién viendo. El estado de resultado, se fija ahí. Y esto, como le digo, está en Excel. Después el estado de situación presupuestaria que está aquí. Entonces ustedes van a usar esto y para su presentación con las cuentas correspondientes. Entonces, de llegar e ingresar datos, el flujo efectivo también, que flujo efectivo, si su software es eficiente, le va a entregar una información con un 99% ya realizado, y usted revisa y ajusta, ¿no es cierto?, la diferencia. Porque ustedes saben, teóricamente el flujo efectivo no cuadra, entonces siempre hay algo, una partida que tengo que ajustar.
Y acá tengo el estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Se fijan? Lo mismo. Y aquí tenemos las notas. Y estas notas son importantes. Estas notas son importantes que recuerden, las notas ustedes se van a tener que alimentar, resumen de las normas contables aplicadas. Entonces, resumen. Y aquí yo tengo, ¿no es cierto? Esta nota deberá precisar aspectos siguientes. El periodo contable cubierto por el estado financiero, por los estados financieros. La base de preparación, criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera, naturaleza y método de valoración, naturaleza de las cuentas por cobrar, de los préstamos, los criterios de reconocimiento, y ahí aparece de nuevo otra vez, ¿no es cierto? Ahí, ese, ¿cierto? Indicar si el municipio aplica política de grupos homogéneos, por ejemplo. Criterio de reconocimiento de la existencia. Recuerden, el criterio de reconocimiento de la existencia al inicio es al costo, ¿no es cierto? Donde el costo es igual al precio de adquisición más flete seguro hasta puesto en bodega y menos cualquier descuento por pronto pago. Y esa sería la valoración inicial. Y la valoración posterior sería, ¿no es cierto?, al menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Bueno, acá tenemos criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo. También aquí tenemos, ya dijimos, que se reconoce al inicio al monto menor entre el valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de pagos mínimos, reconociendo un activo y un pasivo, y los intereses de una provisión contra intereses por pagar, y estamos. Luego, ¿no es cierto? Eso está en la letra K. Aquí, ¿ve? Ahí estamos. Entonces, eso es como importante. Criterio de reconocimiento y valoración de los activos intangibles, vidas útiles y métodos de amortización, ¿vale? Y tenemos una tabla de amortización propuesta, ¿no es cierto?, por la resolución 3, y le asigna 5 años. Pero el criterio de reconocimiento de un activo intangible dice que al inicio es al costo, siendo el costo el precio de adquisición, ¿no es cierto?, más todos los desembolsos que la entidad incurre hasta que el activo intangible generado internamente esté a disposición de ser utilizado. Y si está disponible para ser utilizado, entonces yo le asigno una vida útil y entonces amortizo. Pero un bien intangible de vida útil un bien intangible adquirido internamente, un bien intangible adquirido, su costo será el precio de adquisición más todo, ¿no?, más todo lo que yo tenga que incurrir para que el activo intangible esté disponible para su uso. ¿Qué cosas puedo incurrir cuando yo adquiero un intangible? Bueno, alguien me dice capacitación. No, capacitación es gasto. Alguien me puede decir la instalación sí. ¿Se fija? La instalación forma parte del gasto. ¿Por qué? Porque yo no puedo instalarlo porque no sé. Entonces, hay que identificar aquellos desembolsos que sí forman parte del capital inicial, del costo inicial de un activo intangible generado internamente, y también hay desembolsos, por ejemplo, en la capacitación, pero la capacitación para el uso eficiente del activo intangible es gasto. No forma parte del activo. Pero profesores que me pasaron una sola factura y en la glosa dice capacitación tanto y software tanto, y bueno, hace la separación o dile a tu proveedor que te facture en forma separada. Entonces, hay que buscar la forma siempre del fiel cumplimiento de la normativa contable. Bueno, descripción de los deudores por rendición de cuentas y de costos de proyectos, cuentas por pagar, etc. Entonces, resumen de las principales normas contables, estamos aquí, ¿vale? Después vienen las notas, disponibilidad de moneda nacional. Después vienen las notas explicativas. Y aquí, entonces, como siempre, ¿no es cierto?, disponibilidad de moneda nacional. Esto viene, ¿no es cierto?, de acuerdo al flujo efectivo, en donde dentro de 90 días tenemos
flujo. Tenemos activos que son líquidos, unos más que otros, pero dentro de 90 días todos cumplen la definición. Por lo tanto, la caja del banco y fondos por entrar al fondo municipal, entonces son una clasificación ¿no es cierto?, de liquidez. Entonces aquí le voy a colocar los montos. Ahí, y el total suma. Recuerden que esto ya no es comparado porque tenemos una situación especial. Los anticipos de fondos por rendir también está en este documento donde yo puedo trabajar. Fija, aquí tenemos los saldos y estamos. En depósito de terceros, y aquí tenemos anticipo cliente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí tengo los fondos, administración de fondos, detalles de los acreedores, el nombre. Todo esto está listo para llegar y llenar los datos. Acá, cuentas por cobrar con contraprestación de servicio. La cuenta por cobrar sin contraprestación de servicio. Los préstamos, los deudores de incierta recuperación, deudores varios, también estamos. Deterioro acumulado de bienes financieros, bueno, ahí significa menos valor, aquí le faltan los códigos, completar, ya ahí sería una buena idea de ir completando la existencia, indicar los saldos vigentes a la cuenta, ¿no es cierto? Subgrupo 131, existencia, nivel 1, nivel 2, cuando corresponda, y ahí estamos. La existencia en tránsito también es una cuenta nueva, producto en proceso, ahí está, si ustedes producen, tienen que cuantificar eso. Gastos anticipados, deudores por transferencias reintegrables, otros activos, bienes de uso. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Ahí sí se ve más enterito. Ahí. Tenemos los bienes de uso, edificios, ¿no es cierto? Maquinaria, muebles y vehículos, aéreos, terrestres, marítimos, etc. Entonces aquí cambió, ¿no es cierto? Se las desagregó la cuenta vehículo y podemos ahora tener nivel 1, 2 y 3. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los saldos iniciales, los ajustes, ¿no es cierto?, y las nuevas adquisiciones del 2021 y las erogaciones capitalizables que tuvieron cada uno de los activos, las bajas y finalmente el saldo final. Después tenemos la depreciación acumulada, está correcto, la 149, ¿no es cierto?, todos aquellos activos, y la 148 donde refleja el deterioro acumulado, ¿no es cierto?, de los activos. Después, bienes de uso, ¿no es cierto?, determinación del valor neto de los bienes de uso, que sería el valor este con este, ¿no es cierto?, este con este, entonces tengo valor neto. Y menos el deterioro me va a dar los valores netos de los bienes. Entonces, valor bruto, valor de depreciación acumulada, deterioro acumulado y después los valores netos de los bienes de uso. Y acá tenemos las propiedades de bienes de uso no depreciables, acá, ¿vale? ¿Se fija? Aquí saldo final al 2021. Todos son saldo final al 21. Entonces, acá tenemos la denominación, detalle de los saldos de las cuentas de infraestructura pública, detalle de los saldos de las cuentas de bienes de uso en leasing, que también lo hemos visto. Aquí falta un poquitito. Ahí. Ver eso. Ahí. Ahí está mejor. Se le ve la cara. Bueno, seguimos entonces con los bienes de uso en leasing. Y también, como ven ustedes, los bienes en leasing se comportan como los bienes de uso depreciados. Entonces, los de precio, yo sé que existe la orden, una opción de compra. Entonces, bueno, cuando lo compre, lo tengo que pasar del asiento, el activo en leasing, ¿no es cierto?, tiene
el activo en leasing, ¿no es cierto?, tiene su propia cuenta, y una vez que yo adquiero el precio, ejerzo la opción de compra, elimino las cuentas de leasing, la que corresponde, y lo ingreso en las cuentas de bienes de uso depreciables. No hay que olvidar eso, porque puede ocurrir que ustedes hayan pagado el leasing y todavía estén trabajando en los códigos, como si fuera un leasing aún, ¿no es cierto?, activado. Entonces, tenemos acá en detalle de los saldos de las cuentas de bienes patrimoniales, ¿no es cierto?, patrimonio histórico, artístico, científico y cultural. Entonces, aquí tenemos estas cuentas. Estacionamientos concesionados, otro viene en concesión, deterioro acumulado de la concesión, también se le aplica, ¿no es cierto? Estos son bienes, son contratos que ustedes tienen con la contraparte, y esto le genera, ¿no es cierto?, ingresos o cuentas por cobrar. Saldo de las cuentas de mobiliario de uso público, deterioro y depreciación acumulada de mobiliario de uso público. Estos son, ¿no es cierto?, cosas que ustedes han ido incorporando y en las cuales tienen el control y tienen que, ¿no es cierto?, depreciar y buscar el valor. Fíjense ustedes aquí que este caso de mobiliario de uso público parte primero con el deterioro. Entonces, en realidad, me llama la atención eso, pero bueno, da lo mismo. No da lo mismo, porque primero se deprecia el bien de uso y después busca deterioro, por lo tanto, deterioro debería estar acá, al final. En los activos intangibles también tenemos activos intangibles. Con los programas, ¿no es cierto?, y licencias, sistemas de información, páginas web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua, otros activos. Luego la depreciación, la amortización, porque es un intangible, y después el deterioro acumulado. Y después, ¿no es cierto?, los valores netos, esa palabra, valores netos. Ahí. ¿Se fija? Y así en nota vamos presentando las propiedades de inversión. Tenemos edificaciones de inversión, terrenos, edificaciones de inversión en leasing y terrenos en leasing. Los activos biológicos, planta, árbol y bosque. Como ven, tienen harto costos de proyectos. Tenemos los costos acumulados de estudios básicos, acumulados de proyectos, aplicación a gastos patrimoniales. O sea, súper ordenadito esto. Llegar y utilizar. Tienen las plantillas y después es fácil. Vamos acá al balance entonces de apertura. ¿No es cierto? Con ajuste al 31 de diciembre del 2021. Entonces aquí tenemos los saldos iniciales al 1 de enero del 2021 y hacemos los ajustes, ¿vale? Con efecto, ¿no es cierto?, los ajustes a las cuentas de activo y pasivo y con efecto en primera adopción. Y finalmente vamos a tener saldo inicial ajustado. Entonces, al 1 de enero del 2021. Y eso es lo que van a trabajar durante todo el 2021 con los saldos iniciales ajustados. Si lo hicieron, bien. Si no lo han hecho, le queda octubre, noviembre y diciembre para hacerlo. Siempre afectando las cuentas que corresponden. Por ejemplo, habíamos hablado de la mercadería, habíamos hablado de los instrumentos financieros, de propiedades de bienes de uso con depreciable, las propiedades de inversión, donde ustedes tienen que reconocer, ¿no es cierto?, de acuerdo a la resolución 3. Y así, entonces, todos estos elementos, ¿no es cierto?, estas herramientas de trabajo que le entrega
la Contraloría General de la República les permite tener un rendimiento eficiente a la fecha de la convergencia. Y esto está en este instrumento, que ahora se los voy a presentar aquí, ahí. Entonces, en este instrumento, 129.737 del 13 de agosto del 2021, del 13 de agosto del año 2021, entonces imparte instrucciones a las municipalidades sobre la preparación y presentación de los estados financieros al término del ejercicio contable del año 2021. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos una narrativa donde dice que la Contraloría General de la República, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de aquella establecida en la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones. Bueno, ya sabemos que nuestra Contraloría, por mandato constitucional, de acuerdo al artículo 98, ¿no es cierto?, es la entidad que nos representa en la formulación y presentación de los estados financieros de la nación, ¿vale? También es la entidad que está autorizada para proponer, ¿no es cierto?, políticas contables para el sector municipal. Y también está, ¿no es cierto?, facultada, y es ella la que nos propone la política y el plan de cuentas. Entonces nosotros como corporación municipal tenemos un ente regulador de normas contables, que es nuestra Contraloría. Entonces cuando yo tengo alguna duda, primero tengo que formularla y levantar la información a la Contraloría. De hecho, por ahí en los textos da un correo electrónico donde uno puede enviar la consulta. Pero siempre es bueno, en beneficio del tiempo y de la eficiencia, siempre es bueno, yo los invito a ustedes todos, porque son 345 corporaciones municipales, crear, ¿no es cierto?, internamente crear un espacio donde ustedes puedan intercambiar opiniones y colaborarse unos con otros. Y eso hace que la Contraloría, ¿no es cierto?, no tenga un cuello de botella, porque lo más fácil es levantar la pregunta y esperar. Y uno empieza como que a molestarse porque pasa un día, pasan 2 días, 3 días, 4 días, pasa un mes y no hay respuesta. Bueno, es porque hay un cuello de botella. Sin embargo, esa misma pregunta la formuló otra organización municipal. Entonces, también la Contraloría debería crear, ¿no es cierto?, a través de la web, preguntas y respuestas en función al tema sector municipal, en función a los estados financieros. Entonces, hay cosas que a otro ya le sucedió y uno, bueno, resuelve con esa resolución. No veo por qué acá no va a resolver de la misma manera la Contraloría, entonces yo puedo tomar esa situación particular. Lo mismo hacemos nosotros, los tributaristas, cuando, ¿no es cierto?, se genera una resolución por parte del servicio. El servicio está funcionando de esta manera, está resolviendo de esta manera estos problemas. Bueno, uno ya no hace la pregunta, ¿por qué? Porque la respuesta está en la web. Entonces, eso es como ayuda mucho. Y es moda, digamos, es tendencia de generar un cuadro de preguntas y respuestas justamente para mejorar la eficiencia. Bueno, las consideraciones. Entonces, todos los municipios del país deberán emitir su estado financiero de acuerdo con la siguiente instrucción. Y ahí está, el oficio 129.737 del año 21 de agosto. Entonces, bueno, los estados financieros ya los vimos, ¿no es cierto? Y las notas, también vimos el detalle de las notas. Y bueno, todo esto con el objeto de facilitar la preparación y remisión de los referidos estados. Esta Contraloría, en uso de las atribuciones que le competen en esta materia, ha diseñado formatos básicos, que son los que acabamos de ver,
planilla Excel, ¿no es cierto?, se presenta la reclasificación de las cuentas. Tenemos un anexo A y B que deben agruparse de acuerdo con su estructura. Bueno, ahí estamos. Los estados financieros deben incluir el movimiento contable consolidado a nivel de cada municipio, el que comprenderá tanto la gestión municipal como los servicios traspasados de educación, salud y cementerio. Recuerden, ¿cómo se llama eso? Segmentos. Segmentos. Los segmentos están en la resolución 3, ¿no es cierto? Los segmentos no se lo pueden saltar. ¿Por qué? Porque también forma parte de la presentación de los estados financieros. Y eso se encuentra en la página 173 de la resolución 3. Está información financiera por segmento. Y dice que se ha definido que los segmentos en el sector municipal corresponden a la gestión municipal y los servicios traspasados. ¿Cuáles? Bueno, educación, salud y cementerio. Y podría haber otro segmento que aquí no aparece, pero podría haber otro segmento que aquí no aparece y usted va a tener que, entonces, probablemente crear otro segmento y que se llama otro segmento, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí registran, ¿no es cierto?, estas cuentas de activo, pasivo, de ingresos y de gastos. Entonces, esta consolidación no debe incluir a las corporaciones municipales, pues deberán revelarse en la nota explicativa sobre lo que se entrega mayor detalle, ¿no es cierto? Bueno, ahí en el número 33 del presente instructivo. Acerca de la preparación de los estados financieros, previa a la emisión de los referidos estados financieros, los municipios deberán tener presentes las instrucciones impartidas por este organismo Contralor en el oficio 20 y 101 del año 2016. Luego dice, los estados financieros solicitados deberán prepararse en base a las operaciones registradas durante el ejercicio 2021, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la resolución 3, oficio 59.549, que sería el manual, ¿no es cierto?, de procedimiento, ¿no es cierto?, contable, y la 11.061, que tiene que ver con el plan de cuentas. En esta oportunidad, los estados financieros finalizados al 31 de diciembre del 2021 y sus notas, conforme, ¿no es cierto?, señalado en el oficio 12.203 del año 20, no se deberán presentar en forma comparativa con el año anterior. Entonces, no tenemos un periodo comparado, ¿no es cierto? Tenemos un periodo en blanco y tenemos que esperar hasta el próximo periodo para ver la comparación. Se permite, ¿no es cierto?, porque es una excepción a la regla. Entonces, en cuanto al contenido de los estados financieros, los municipios deberán efectuar los análisis que permitan asegurar que la clasificación de los activos y pasivos, de los ingresos y los gastos patrimoniales, como asimismo la segregación de los flujos de efectivo, se ajusten a los términos definidos, ¿no es cierto?, en esta resolución. Y así. Entonces, acerca de la información financiera de la corporación, de las corporaciones. Entonces, los municipios deberán adjuntar también la información de la situación financiera del ejercicio 2021 que cada una de las corporaciones municipales le hace llegar, incluyendo el desglose de las cuentas por pagar de dichas corporaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, letra C de la ley 18.695. Balance general de apertura. Acá, ¿no es cierto?, en esta oportunidad las municipalidades deberán preparar y presentar un balance general de apertura, tal como lo vimos, ¿no es cierto?, con sus ajustes y sus efectos en adopción por primera vez, y entonces 1 de enero del 2021, y después vamos ingresando
registrando las transacciones económicas y financieras, y para llegar al 31 de diciembre del 2021, una vez que tenemos ese prebalance, ¿no es cierto?, empezamos a utilizar la resolución 3 en los términos que ahí está señalado. Un ejemplo. Volvemos a lo que inicialmente yo he estado repitiendo. Por ejemplo, los instrumentos financieros al término del periodo se miden a costo amortizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que traer a valor presente los instrumentos financieros que tienen un vencimiento posterior, traen ese flujo futuro a valor presente y lo ajustan contra resultados. Para eso necesitan conocer el flujo futuro y necesitan asignar, ¿no es cierto?, una tasa de descuento para que el flujo, el instrumento financiero sea actualizado, ¿no es cierto?, descontado una tasa que es de mercado. Lo mismo entonces sería, por ejemplo, para las mercaderías, donde al término del periodo, 31 de diciembre del 2021, ustedes van a tener que determinar el valor realizable neto. ¿Y para qué necesita eso? Justamente para ver si tiene deterioro de valor de las existencias o, dicho de mejor manera, si tienen una pérdida de valor de las existencias. ¿Cuándo hay pérdida de valor de la existencia? Al 31 de diciembre del 2021, hay pérdida de valor cuando el valor contable de la existencia es más alto que el valor realizable neto. Entonces la norma obliga a que el saldo sea el monto menor entre el valor realizable neto y el valor contable. Si el valor contable está más bajo que el valor realizable neto, perfecto, ese es el valor contable al 31 de diciembre y será ese saldo el que pasa al 1 de enero del 2022. Pero si el valor realizable neto es más bajo, entonces tiene que hacer un ajuste. Y contabilizará, ¿no es cierto?, una disminución de valor de la mercadería contra las mercaderías. Y si sigo más abajo, entonces me encuentro con bienes de uso depreciables. Y lo mismo, el valor de uso depreciable de un activo al término del periodo contable, usted tiene que medir eso. ¿Qué dice los bienes de uso? La resolución 3 dice que los bienes de uso buscan deterioro. ¿Deterioro? Sí, deterioro. Entonces tengo que aplicar la NIC SP 21 o 26, donde me señala que el deterioro de valor de un activo bien de uso depreciable habrá deterioro cuando el valor libre del activo está más alto que su valor razonable o el importe recuperable. Recuerde que el importe recuperable es cuando es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Nosotros hicimos un ejercicio sobre eso. Entonces, si hay deterioro, lo reconozco y la cuenta será una cuenta de resultados, deterioro de valor del activo, bien de uso depreciable, a una cuenta deterioro acumulado de bien de uso depreciable. Lo mismo sucede más abajo si usted tiene intangible. Exactamente lo mismo que hicimos con el tema de los bienes de uso depreciables, se hace con los activos intangibles. Exactamente lo mismo, con efecto en resultado, busca deterioro y aplica el NIC SP 21 y NIC SP 26. ¿Por qué 1 y por qué 21 y 1.26? Bueno, porque son unidades generadoras de efectivo y son unidades generadoras no efectivo. Y habíamos dicho que un activo generador de efectivo y señalábamos que puede ser, ¿no es cierto?, una máquina que produce y después yo vendo en ajeno al activo. Y puede haber una infraestructura como un museo, que el ingreso es gratis y sin embargo está bajo el control de la entidad, es decir, de la municipalidad. Entonces, presta un servicio gratuito. Bueno, ahí tenemos una UGE, unidad generadora de efectivo, que no genera efectivo. Entonces tenemos unidades generadoras de efectivo y unidades generadoras que no generan efectivo. Y yo tengo que identificar. Sin embargo, ambas, ¿no es cierto?, aplican el test del deterioro. Ambas se deprecian. Tengo
depreciación acumulada y después busco el deterioro si es que lo hay. Eso. Bueno, en este texto, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el último instructivo de agosto del 2021 para cerrar el balance del año 2021. Entonces, publicación de los estados financieros en el año 22. Imagínense, ya estamos hablando estamos terminando el 21 y ya estamos en el 22. Bueno, ahí en la misma fecha del envío a este organismo contralor, las municipalidades deberán hacer público su estado financiero correspondiente al ejercicio contable 2021 en sus páginas web institucionales, en armonía con lo que disponga para estos efectos específicos el Consejo para la Transparencia. Entonces, este es el impacto. Yo debía haber ahí remarcado mucho más, ¿no es cierto?, esta situación. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. Deberán hacer público su estado financiero, ¿no es cierto?, subirlo a una página web institucional donde probablemente todos vamos a tener acceso. Y si no encontramos toda la información que uno quiere, entonces va a tener que pedirlo a través de la ley de transparencia, que se desagreguen estas partidas que me interesa saber en detalle, por ejemplo. Bueno, las municipalidades que cuenten además con estado financiero auditado deberán incorporarlo en sus páginas web institucionales en un máximo de 10 días hábiles después de la fecha de emisión de la opinión de la auditoría, incluyendo la respectiva opinión emitida por el ente auditor. Asimismo, los estados financieros auditados deben ser remitidos a este organismo contralor a través de la CIREF, ¿no es cierto?, reemplazando el envío anterior en el mismo plazo indicado precedentemente. Como ven, en este instructivo, firmado, ¿no es cierto?, por nuestro contralor, y estamos. Y aquí, como yo les decía, ustedes tienen un correo electrónico y un número de teléfono donde inclusive el nombre de la persona que podría, ¿no es cierto?, responder. Ahí está el QR, donde usted también puede colocar, si quiere, ¿no es cierto?, con su celular, usted pincha ahí, ¿no es cierto?, y busca, ¿no es cierto?, con su celular y me lleva inmediatamente a contraloría.cl. Entonces pincho ahí y llego a este informe. El QR, ¿no es cierto?, viene siendo utilizado hace tiempo, pero últimamente, producto de la pandemia, el QR, recuerden que hasta los restaurantes lo incorporaron, porque en vez de pedir la carta, ya la carta es un QR, ahí están todos los precios para que usted pida lo que quiera y inmediatamente le llega al mesón, ¿no es cierto?, la orden y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como vean, la pandemia no todo es negativo, sino que también ayudó muchísimo a activar activos que estaban poco o siendo utilizados, y vuelve en gloria y majestad este QR, que es más antiguo, es muy antiguo, sin embargo, hoy día vuelve para ser utilizado. Bueno, eso. Profesor, buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Buenas tardes. Nuevamente, Estamos ya en el último break de 15 minutos. Ok, bien. Volvemos a las 14:30. 14:30, Sí, son 15 minutos. 16:30 entonces. Ay, disculpe, 16:30, tiene toda la razón. 16:30.